la Perfecto. audiencia. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el tiempo que nos van a dedicar durante esta mañana. Como comenta Ximena, vamos a hablar de la importancia de la analítica predictiva dentro del sector seguros y comentaremos las iniciativas que están poniendo en marcha muchas compañías dentro del sector, ¿vale? Bien, antes de comenzar, sí quisiera hacer una pequeña presentación de quiénes somos en Lantares. En Lantares somos una compañía de consultoría focalizada al 100% en soluciones de analytics y gestión de datos. Tenemos más de 15 años desarrollando nuestra actividad en torno a este tipo de soluciones y utilizando las tecnologías líderes del mercado en lo que se refiere a Business Intelligence, Business Analytics y Data Management. Actualmente tenemos más de 300 clientes en la península ibérica, hemos desarrollado más de 600 proyectos y estamos formados por un equipo de alrededor de 70 especialistas, todos ellos certificados en las diferentes disciplinas del Business Analytics y certificados por los fabricantes de software. Por otro lado, tenemos a lo largo de estos 15 años, hemos tenido una estrecha relación con el sector asegurador. Actualmente, alrededor del 70% de nuestra facturación está centrada en el desarrollo de proyectos para el sector seguros, y esto lo que nos ha permitido es desarrollar un amplio conocimiento funcional dentro del sector, ¿vale? Con lo cual, en nuestros proyectos, además de aportar conocimiento técnico, también podemos aportar conocimiento funcional. Y finalmente, pues somos una empresa centrada en la excelencia tecnológica, por tanto todos nuestros recursos, nuestros planes de formación están centrados en mejorar de forma constante el conocimiento de nuestros equipos en este ámbito, ¿vale? En el ámbito del Business Analytics. Además tenemos un centro de excelencia de Business Intelligence, dentro del cual desarrollamos metodologías y buenas prácticas de implementación del Business Intelligence. Bien, en cuanto a nuestras capacidades, como comenté al inicio, estamos centrados en todo lo que es el mundo del Data Management o gestión de información, como lo llamamos aquí, y todo lo que tiene que ver con desarrollo de soluciones de integración de datos, Data Quality, Data Warehousing, replicación de datos, gobierno de información corporativa. Y por otro lado, todas las soluciones que están en la capa de explotación, tanto en el Business Intelligence tradicional, o sea, el reporting, análisis, cuadro de mando, los típicos dashboard scorecards, como también soluciones orientadas al área financiera para planificación, presupuestación, forecast, consolidación financiera y soluciones de analítica avanzada, ¿vale? Donde está, por ejemplo, las soluciones de data mining y análisis predictivo. Muy bien, pues entramos ya en materia y bueno, comienzo contando o poniendo en contexto la problemática de las compañías de seguro. Tradicionalmente, las compañías de seguro han estado sometidas a muchas presiones. Por un lado, mejorar su eficiencia operativa para aumentar la rentabilidad. Por otro lado, una adaptación a las nuevas regulaciones, a las nuevas normativas que van saliendo. Por otro lado, cambios constantes en el mercado que exigen una mayor flexibilidad para afrontar los retos y las nuevas oportunidades. Y en este entorno, en los últimos años, las compañías de seguros se han visto en la necesidad de mejorar sus procesos de información para responder a preguntas como cuáles son mis clientes más rentables y qué acciones debo poner en marcha para fidelizarlos, incluso para incrementar sus ventas, cuáles son los clientes que no están satisfechos con nuestros productos, nuestros servicios y están pensando en no renovar un contrato, cuáles son las transacciones que pueden ser fraudulentas y qué características tienen esas transacciones para estar preparados, ¿no? Cuáles son los productos más rentables, cuál es la mejor oferta o cuál es la oferta de valor que debemos proporcionarle a un cliente determinado, etc. En una encuesta que IBM realizó recientemente a CEOs de compañías de seguro,
obtuvimos como resultado que el 60% de los CEOs de estas compañías consideran que están experimentando un alto nivel de complejidad en sus procesos de gestión de información. Y un 79% de los encuestados además consideran que durante los próximos 5 años ese nivel de complejidad se va a mantener o incluso se va a incrementar, ¿vale? Lo cual quiere decir que ya hay conciencia, ¿no?, de que es una necesidad el potenciar y mejorar las soluciones, las plataformas y las culturas corporativas en lo que respecta a la gestión de los datos. Bien, pero adicionalmente a estos grandes retos y a estas grandes problemáticas que siempre han existido dentro del sector, aparecen otros factores que están cambiando el mercado de una forma radical y que además incrementan esa presión por mejorar esos procesos analíticos. Uno de ellos es la aparición del Big Data, la explosión de los datos. Seguramente muchos de vosotros habéis escuchado este concepto que está, pues, frecuentemente hoy en día en boca de todos, ¿no? Las compañías cada vez tienen más sistemas operacionales, estos sistemas cada vez recogen mayor información, por tanto hay muchos más datos y muchos más sistemas que analizar. Por otro lado, existe la necesidad de manejar más información histórica, o sea, mayor profundidad histórica y con mayor cantidad de perspectivas analíticas, ¿vale? Ya no solamente nos interesa analizar la fecha de finalización de la póliza para poner en marcha una acción de marketing, sino nos interesa analizar todas las interacciones que el cliente ha tenido con la compañía. Además, necesitamos incorporar información que no está en nuestra organización, datos externos, datos que compramos a otras compañías, información del comportamiento de nuestros clientes, información de redes sociales. Y además aparece la necesidad de analizar información no estructurada. Por ejemplo, información multimedia, la posibilidad de analizar vídeos que nos permitan determinar el comportamiento de las personas, por ejemplo, el movimiento de los coches dentro de una autopista, el movimiento de las personas dentro de un centro comercial. Y además, imágenes también. Y por otro lado, aparece también el mundo de los dispositivos. Es decir, dispositivos que capturan información de forma constante y que generan datos que nos permiten analizar, por ejemplo, dispositivos de sonido, que nos permiten analizar, pues, el sonido que se produce en un área para luego determinar cuáles son los factores que pueden estar influyendo en esos niveles de sonido, etcétera. En el caso concreto de compañías de seguro, pues está un proyecto bastante conocido como es el Pay as You Drive, ¿vale? A través del cual, pues, se instalan dispositivos en los coches que permiten contabilizar la cantidad de tiempo que el coche, pues, está moviendo o los kilómetros que el coche está realizando, para luego plantear modelos de servicios basados en pago por uso, ¿vale? Ya no se trata de pagar mensualmente una póliza independientemente, una prima independientemente de que el coche se use o no, sino que pagamos en función del uso que le damos, ¿vale? Muy bien. Por otro lado, otro de los grandes retos que aparecen, otro de los grandes aspectos sobre los cuales se está trabajando dentro del sector, es en proporcionar una visión 360 grados de nuestros clientes. Actualmente hay una tendencia dentro del mercado. De hecho, hace poco una importante empresa de análisis de mercado publicó un perfil al que llamó el nuevo cliente digital. Y ese nuevo cliente digital lo define como un ciudadano con una media de edad de entre 25 y 35 años, que está mucho más informado y por tanto es más selectivo. Maneja bien el concepto de coberturas de riesgo, demanda servicios diferenciales a igualdad de precio y está muy presionado por la publicidad.
Es un perfil de cliente que tiene una mayor propensión a comparar y a cambiar de compañía, ¿no? Está familiarizado con la tecnología y la documentación electrónica y utiliza, por ejemplo, correspondencia electrónica para relacionarse con sus bancos. Por tanto, ya espera que en el resto de sus interacciones pues se utilicen estos mismos mecanismos electrónicos. Se trata de comenzar a trabajar con un cliente con hábitos y necesidades diferentes, pero que podemos considerar básicos porque en tan solo unos años pues este perfil representará una cantidad importante de los clientes que se acercan a nuestra organización para pedir o solicitar servicios y productos. Muy bien, además, este perfil tiene otra característica, ¿vale? Que es un usuario compulsivo de los teléfonos móviles y de las redes sociales, ¿sí? Y por tanto utilizará estos dos canales como medio fundamental para tomar decisiones de compra en prácticamente todos los aspectos de su vida, ¿vale? Por tanto, es fundamental que las compañías empiecen a pensar en desarrollar medios para aproximarse a sus clientes a través de las redes sociales y poder capturar información relativa a sus sentimientos, sus deseos de compra, no solo de sus clientes, sino también identificar segmentos a los cuales no está yendo actualmente, pero que están demandando servicios como lo que la compañía ofrece. Muy bien, y por último, tenemos un aspecto que pues siempre ha estado allí, ¿no? Ahora es una necesidad todavía más acuciante y está relacionada con la necesidad de optimizar los procesos corporativos para mitigar riesgos, aumentar la eficiencia y crear nuevas oportunidades. ¿Y qué están haciendo las compañías de seguro actualmente en España? Bien, pues yo presento aquí una estadística pues recogida en 2013 y en 2014, donde podemos ver que ha habido un incremento importante en el desarrollo de iniciativas de Business Analytics a lo largo del año pasado. Esto fundamentalmente ha venido promovido por los proyectos de Solvencia II, que han obligado o favorecido la implementación de soluciones de Business Intelligence en empresas que no tenían nada, ¿vale? Y que han tenido que empezar a organizarse para recoger información, integrarla y comenzar a desarrollar soluciones de reporting y análisis de riesgo, ¿vale? Por otro lado, lo que también es una realidad es que aquellas empresas que comenzaron a incorporar estas soluciones y que hoy en día ya tienen plataformas maduras y completas de Business Analytics, pues sus resultados hablan por sí solos. Son compañías cuyos indicadores financieros claves están muy por encima de sus competidores, ¿vale? Por tanto, tienen una clara ventaja competitiva originada por el gestionar más información y gestionarla de una manera mucho más eficiente. Ahora bien, pues hemos estado hablando del Business Analytics, pero no acabamos de definirlo, ¿no? Entonces, yo quisiera presentar una definición práctica de lo que entendemos por Business Analytics, ¿no? En primer lugar, pues son soluciones que nos permiten dar soporte a la toma de decisiones dentro de la compañía. Pero tienen ciertas características, ¿no? Una buena solución de Business Analytics o una solución completa pues nos debe proporcionar primero la posibilidad de incorporar toda la información corporativa, ¿vale? La que tenemos en nuestros sistemas internos y también información externa. Información estructurada, aquella que tenemos muy bien preparada en nuestras bases de datos, pero también información no estructurada, aquella que, por ejemplo, nos viene a través de ficheros no estructurados, a través de imágenes, videos, etc. Y nos tiene que brindar la posibilidad también de integrar toda esa información proporcionando una visión única de la realidad del negocio. Es decir, que independientemente de que esa información sea consumida por diferentes departamentos y diferentes áreas, tiene que haber un sitio donde esa información se integre y proporcione consistencia a la hora de ser analizada.
Por otro lado, no solamente se trata de analizar la información histórica y no solamente se trata de analizar la información agregada o la información mensual o resultados trimestrales, ¿vale? Es importante que tengamos la capacidad de manejar una gran profundidad de información histórica. Y no solamente datos del pasado, sino que nos permite incorporar lo que nosotros llamamos los indicadores predictivos, información acerca de la ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia de hechos en el futuro, a partir de nuestros comportamientos del pasado, ¿vale? Y también información del presente, es decir, información de lo que está ocurriendo exactamente ahora y que nos permita optimizar procesos operativos o tomar decisiones operativas, ¿vale? Por ejemplo, directamente en nuestro call center, entender que ha entrado una llamada de un cliente, que puede ser una reclamación y que esa reclamación nos incrementa la probabilidad de abandono del cliente y en ese momento poder tomar una acción correctiva. Por otro lado, estas soluciones pues deben estar dirigidas a todas las personas dentro de la organización. Bueno, cada vez hay más la tendencia de la democratización del business intelligence. Si ya no solamente son soluciones orientadas a unos pocos expertos o a la alta dirección, sino que son soluciones orientadas a aquellos que son expertos y no son expertos y por tanto cada vez se desarrollan herramientas que permiten a los usuarios de negocio poder operarlas y poder generar información relevante conociendo los datos, sin tener que tener conocimientos tecnológicos profundos, ¿no?, de estas herramientas. Bien, y por otro lado, estas soluciones nos deben permitir dar soporte a todas las decisiones, no solo las decisiones tácticas, sino también, como comentaba anteriormente, decisiones operacionales. Es decir, poder integrar esta información dentro de nuestros sistemas operacionales, como por ejemplo el ejemplo que he dado del CRM, para poder tomar acciones en el punto de impacto. Y por otro lado también nos debe permitir dar soporte a las decisiones estratégicas, ¿vale? Ya no solamente proporcionando cuadros de mando tácticos o departamentales, o lo que conocemos como dashboard, sino también cuadros de mando estratégicos que nos permitan entender cómo esa realidad operativa impacta la estrategia y cuáles son los riesgos que identificamos de cumplimiento de nuestra estrategia y por tanto poder plantear las acciones correctivas que sean necesarias. Y por otro lado, bueno, pues todo esto se lleva a cabo haciendo uso de tecnologías y metodologías específicas. Un proyecto de Business Intelligence y de Business Analytics no se desarrolla con metodologías habituales con las que desarrollamos otro tipo de soluciones. Hay que tener en cuenta aspectos importantes, entre otras cosas, porque primero va, en muchos casos, a otro tipo de usuario y porque, pues además, el Business Intelligence es algo que tiene que estar incluso por encima de los sistemas operacionales para permitir incorporar toda la información corporativa. Muy bien. ¿Cómo entendemos nosotros las soluciones de Business Analytics? Bueno, las entendemos como un proceso constante, un ciclo constante, ¿no? Las soluciones de Business Analytics además deben inducirnos a la toma de una acción, deben inducirnos a producir cambios dentro de la organización. No se trata solamente de analizar el pasado y entender qué ha pasado y por qué, ¿no? O entender cuántas pólizas hemos vendido y si hemos llegado a nuestra meta y por qué. Eso es un punto importante y es uno de los objetivos, pero no es el único. Se trata de utilizar esta información además para predecir comportamientos futuros y a partir de allí ejecutar una acción para prevenir un riesgo o aprovechar una oportunidad. ¿Vale? Por tanto, para nosotros estos tres elementos que identificamos aquí, alinear, anticipar y actuar, deben ser la columna vertebral de toda solución de Business Analytics. Pero además, como comentaba también anteriormente, son soluciones de las que estamos constantemente obteniendo retroalimentación, feedback, que nos permite ir mejorando nuestros modelos de análisis de información. Por tanto, son soluciones que están en constante
proceso de refinamiento y de mejora, ¿vale? Un proyecto de Business Intelligence que planteamos a lo mejor para una duración de 2 meses. En 2 meses obtenemos un primer objetivo, pero no termina allí. Es un proceso constante de mejora y enriquecimiento de la solución, que a medida que los usuarios de negocio pues, van conociendo mejor sus datos y van adaptándose al uso de las herramientas, pues van surgiendo nuevas necesidades y mejoras de las soluciones actuales. Por tanto, tenemos que entenderlo como un proceso de mejora continua. De allí la importancia de que como parte del proyecto nos planteemos un objetivo fundamental, y es que el conocimiento de la operativa de las herramientas quede dentro de la organización, ¿vale? Para que la organización sea autónoma en ese proceso de transformación y evolución constante. Y otro objetivo fundamental es aprovechar ese proyecto para crear cultura corporativa de gobierno, de información. No se trata únicamente de implementar un proyecto y ya está. Hay que crear metodologías, mecanismos, técnicas, procesos y roles dentro de la organización que nos aseguren que ese crecimiento y esa transformación se va a hacer de una forma ordenada, de manera que nos va a permitir tener unos costes de mantenimiento controlados y nos va a permitir crecer de una forma consistente. Muy bien. Por otro lado, en lo que respecta al sector, ya centrándonos un poco en las principales iniciativas que se están llevando a cabo dentro del sector, nosotros las hemos agrupado en 4 grandes grupos, ¿no? En 4 grandes iniciativas. La primera de ellas está orientada a las soluciones cuyo objetivo es crear una empresa centrada alrededor del cliente, crear una visión 360 grados de nuestros clientes. ¿Y qué soluciones se están poniendo en marcha dentro de este grupo? Pues todo lo que tiene que ver con segmentación avanzada de clientes. Es decir, ya no solamente me interesa segmentarlos en función de sus interacciones con mi compañía, es decir, de los contratos que tiene con nosotros y de la información que tenemos relacionada con esos contratos, ni de su perfil, sino nos interesa también incorporar información de sus sentimientos, de sus opiniones, que recogemos en muchos casos a través de Internet, de nuestras propias páginas web, los blogs que la compañía pueda tener a disposición de sus clientes, incluso de páginas web de interés, donde la gente pueda publicar información. Y por otro lado, otra de las grandes soluciones que se están poniendo en marcha son soluciones orientadas a la reducción del abandono. Y la implementación de la analítica predictiva dentro de los sistemas operacionales, ¿sí? Dentro, por ejemplo, de los CRMs. El otro grupo de soluciones está orientado con el ámbito financiero, es decir, todo lo que está orientado a proporcionar transparencia financiera. Y aquí nos encontramos todos los proyectos de planificación, presupuestación y forecasting. También automatizar cada vez más los procesos de cierre financieros y también muchas veces la creación de cuadros de mando para el área financiera. Y cuadros de mando en muchos casos se está trabajando en real time. El otro grupo de soluciones está relacionada con la gestión de riesgos corporativos. La posibilidad de incorporar la gestión de riesgos en todos los procesos que se desarrollan dentro de la compañía. Digamos que aquí el gran protagonista es Solvencia 2. Siempre decimos que los proyectos de Solvencia 2 nacen como una necesidad de cumplimiento regulatorio, pero realmente son la excusa para favorecer la creación de una cultura de gestión de riesgos corporativa. Y por tanto debemos entenderlo así y debemos intentar abordar un proyecto de Solvencia 2 bajo esa óptica. Y por otro lado está todo lo que tiene que ver con la optimización de las operaciones, ¿no? Incorporar soluciones que nos permitan optimizar las campañas, analizarlas de una manera más eficiente y poder crear campañas eficientes, ¿no? Optimizar el canal de venta, mejora de los procesos de detección de fraude, ¿vale? Es otro punto importante en el cual también se está trabajando, ¿vale? Ahora yo voy a profundizar un poquito más en cada uno de estos aspectos, ¿vale? En lo que respecta a la analítica del cliente, pues actualmente en el mercado hay muchos retos, ¿no? Bueno, por un lado, como comenté al inicio, los clientes cada vez son menos fieles,
tienen más información y están a un clic de hacer un contrato con nuestros competidores. Por tanto, tenemos que ser capaces de fortalecer esos lazos con nuestros clientes y ofrecer productos mucho más adaptados a sus necesidades y a sus expectativas. Y por otro lado, existen nuevos canales también de ventas, como por ejemplo el canal mobile, a través de dispositivos móviles. Por tanto, también tenemos que ser capaces de desarrollar iniciativas por esa línea. Y por otro lado, pues surge el mundo de las redes sociales y la posibilidad de escuchar la voz de nuestros clientes a través de blogs, de Twitter, de páginas orientadas o especializadas en el sector. Muy bien, entonces entrando un poquito más a nivel de detalle, como ya hemos dicho, en esta era donde el poder reside en el cliente, las empresas de seguros se centran en la optimización de la experiencia con el cliente. Por un lado, nos preocupamos por entender y anticiparnos a su comportamiento y a sus necesidades, en mejorar la efectividad en la segmentación y focalizarnos en aquellos clientes que más nos interesan, aquellos clientes que son más rentables, por ejemplo, ofrecer una oferta adecuada en el momento adecuado a través del canal adecuado y maximizar el valor del cliente, es otro punto importante, ¿no? A través de acciones personalizadas, a través de múltiples puntos de contacto. Y por último, tenemos la necesidad de incrementar la fidelización y la retención de nuestros clientes, previniendo el abandono y convirtiendo clientes satisfechos en recomendadores. Ahora bien, ¿cuáles son esas soluciones que nos van a permitir, esas soluciones tecnológicas o esas capacidades tecnológicas que nos van a permitir proporcionar esto? Bueno, por un lado, hay una muy importante que está centrada alrededor de la modelización predictiva y el data mining, es decir, la posibilidad de crear modelos de analítica predictiva para detectar patrones de abandono, patrones de propensión de compra y que nos permitan además hacer un proceso de scoring en el que podamos identificar cuáles son los clientes que son propensos al abandono, cuál es la probabilidad de que un cliente nos abandone en un periodo de tiempo dado. Por otro lado, están también las soluciones que nos permiten hacer análisis de sentimientos a través de redes sociales, el Social Media Analytics, también es un concepto que está muy de moda. Y bueno, al final todas estas soluciones nos deben permitir la posibilidad de visualizar esos resultados de una manera fácil de entender y fácil de interpretar. Por tanto, están allí todas las soluciones de scorecarding, de cuadro de mando, todas las soluciones de reporting para profundizar a nivel de detalle y de visualización avanzada. Muy bien, en cuanto a lo que respecta a soluciones de Customer Intelligence, yo he querido resaltar estos 4 aspectos que son los que los clientes demandan en la actualidad y que nuestras soluciones de Business Analytics deben cubrir o deben proporcionar herramientas que nos permitan cubrirlo. Los clientes esperan que la compañía los conozca, que conozca exactamente lo que prefieren, que sean proactivos acerca de las necesidades que ellos tienen, de sus requisitos. Agradecen que se tenga una visión en tiempo real de sus interacciones, es decir, que si yo acabo de contratar una póliza pues, y vuelvo a llamar a la compañía, pues esa información ya se disponga y lo que me puedan ofrecer pues esté alineado con esas interacciones. O sea, acabo de tener, de comunicar la ocurrencia de un siniestro, pues que también esa información se disponga y que se actúe en consecuencia. El consumidor está exigiendo mucho más de las empresas y, por tanto, también esperan que esas interacciones vengan a través de múltiples canales, es decir, que incluso podamos tener interacciones con ellos a través de web, de dispositivos móviles, etcétera.
Muy bien. En lo que respecta a los retos financieros, en lo que respecta a proporcionar transparencia en los procesos financieros de la compañía, aquí, pues básicamente las compañías necesitan entender qué ha pasado, es decir, cuáles son los resultados que hemos obtenido, necesitan medir esos resultados contra sus objetivos, contra sus presupuestos y entender cuáles son las desviaciones y poder incluso justificar el origen de las posibles desviaciones y además poder anticiparse a qué nos depara el futuro, o sea, poder entender, es decir, si hasta ahora nuestros resultados son estos, ¿qué pasa si extrapolamos eso hasta el final del mes, hasta el final del trimestre o hasta el final del año? ¿Vale? Es decir, hacer una previsión o un forecast de nuestros resultados financieros. Entonces, como hemos dicho, básicamente hay 3 preguntas a las cuales dar respuesta, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿O por qué hemos obtenido esos resultados? ¿Y qué puede pasar en el futuro si no tomamos acciones correctivas, ¿no? Entonces, para esas 3 grandes preguntas, ¿cuáles son las capacidades tecnológicas que nos permiten dar cobertura? Bueno, un poco para responder al qué ha pasado, estamos dentro de lo que es el reporting financiero que todos conocemos, ¿vale? La posibilidad de automatización del balance, cuenta de resultados, del reporting de tesorería, etc. Y además, el complementar ese reporting con soluciones de análisis que nos permitan profundizar, por ejemplo, para hacer una analítica de costes y entender si hemos tenido desviaciones a nivel de costes, dónde han estado y por qué. Igualmente, analíticas de venta, es decir, se trata de proporcionar entornos analíticos que vayan más allá del simple reporting estático. Por otro lado, necesitamos, como comentaba, entender el porqué de esos resultados. Por tanto, debemos ser capaces de proporcionar soluciones que nos permitan analizar la rentabilidad cliente-producto, saber cuáles son nuestros clientes y nuestros productos más rentables, soluciones que nos permitan hacer optimización de gastos, soluciones para análisis del working capital, soluciones para análisis y comparativa de precios del mercado a través de los diferentes canales, soluciones para analítica de la efectividad de ventas y de las operaciones. Y estas soluciones, por supuesto, normalmente vienen acompañadas no solamente de entornos analíticos, sino soluciones de cuadro de mando, tanto dashboards para visualizar el nivel de cada uno de los indicadores de gestión y también el impacto que cada uno de esos indicadores tiene dentro de los objetivos estratégicos de la compañía, ¿vale? Saber si no haber conseguido los objetivos de venta o los objetivos de reducción de coste que nos hemos planteado, pues qué impacto puede tener en nuestra estrategia de crecimiento rentable, por ejemplo, ¿no? Bien. Y por último, a la respuesta de, bueno, ¿y si seguimos así, qué puede pasar? ¿Vale? O si tomamos tales o cuales acciones correctivas, qué cosas pueden pasar o cuáles pueden ser nuestros resultados. Entonces ahí estamos dentro de todas las soluciones de forecast, de previsión de resultados que nos permiten coger los resultados actuales, extrapolarlos hasta final de mes o hasta final de año y entender cuál es nuestra tendencia, pero que también son procesos totalmente participativos y que permiten que cada una de las áreas involucradas puedan proporcionar información de su previsión, de su previsión de ventas, de su previsión de gastos, etcétera, incorporar esa previsión dentro de esos procesos. Están aquí, por supuesto, todas las soluciones de planificación y presupuestación, que son a través de las cuales podemos definir esos objetivos que pretendemos conseguir y que además nosotros las entendemos como soluciones dinámicas. No se trata de generar un presupuesto a final de año y ya está, sino de poder revisar
en ciclos y periodos muy cortos de tiempo esos presupuestos para determinar el nivel de alineación y proporcionar cambios, ¿no? o producir cambios, ¿no? Bien sea en la forma en la que estamos ejecutando esos planes o incluso a veces es necesario hacer una revisión de esos planes, ¿no? Porque el mercado cambia y porque pues las situaciones a nivel de precios, etcétera, también pueden tener impacto en los planes que hemos definido. Muy bien. En cuanto a las problemáticas relacionadas con la gestión de riesgos. Bueno, como comentaba al inicio, el objetivo es poder crear una organización cada vez más centrada en la gestión de riesgos y que la gestión de esos riesgos sean procesos que están embebidos en todas las decisiones corporativas, ¿vale? Que tomemos decisiones basadas en riesgo. Aquí el gran protagonista es Solvencia II, que como decía, Solvencia no es un fin en sí mismo, ¿no? A pesar de que es una solución que ha nacido para dar cobertura a una necesidad regulatoria, realmente nosotros lo entendemos como un medio para empezar a dar los pasos necesarios para convertir a la organización en una organización basada en la gestión de riesgos. Bueno, se trata de empezar a crear esa cultura corporativa y de empezar a incorporar las soluciones tecnológicas que nos van a permitir mejorar esa gestión de riesgos. Bien, en cualquier caso, ¿qué es Solvencia II? Bueno, Solvencia II es una normativa que está transformando la industria, el sector asegurador. Su principal objetivo es reforzar el sector asegurador europeo y proporcionar mejores productos para los ciudadanos que contraten sus productos, ¿no? Los productos de las compañías de seguro. Bajo esta filosofía, Solvencia II pretende mejorar el control y la medición de los riesgos de mercado, riesgos operacionales, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, a lo que están expuestos las compañías aseguradoras. Y se basa fundamentalmente en 3 pilares, ¿vale? Que son estos que vemos aquí. El objetivo del pilar 1 está relacionado con demostrar que la empresa tiene los recursos financieros cuantitativos adecuados para hacer frente a sus obligaciones, ¿vale? Por eso lo llamamos análisis de riesgo cuantitativo, ¿vale? En este pilar se definen las normas técnicas para la valoración de los activos, de los pasivos y de los márgenes de solvencia requeridos, y la salida o el producto que tenemos que ser capaces de proporcionar en pilar 1 es el cálculo del capital de solvencia, o lo que llamamos el SCR, que es el capital de solvencia obligatorio, y también pues existen otros conceptos como el MCR, que es el capital mínimo obligatorio de solvencia. Pero básicamente el objetivo de pilar 1 es poner en marcha los procesos que nos van a permitir obtener ese cálculo de capital de solvencia. ¿Qué soluciones tecnológicas necesitamos para desarrollar pilar 1? Bueno, por un lado, para hacer ese cálculo de riesgos necesitamos información corporativa, ¿no? Información de nuestros sistemas financieros e información de nuestras operaciones, ¿no? Y esos datos necesitamos integrarlos. Por tanto, empiezan a surgir la necesidad de crear el datamar de gestión de riesgos, ¿vale? Que incorpore toda esa información, tanto financiera, ¿vale? Como información técnica actuarial, información de mercado necesaria para hacer esos cálculos de riesgo. Pero no solamente se trata de crear un datamar, sino de que ese datamar, la información que esté allí sea consistente y tenga calidad, ¿vale? Para que esos cálculos sean lo más precisos posible. Por tanto, también vamos a necesitar incorporar soluciones de data quality, ¿vale? Muy bien. En cuanto a lo que respecta al pilar 2, el objetivo del pilar 2 es mejorar el proceso de supervisión, ¿vale? En pilar 2 nos encontramos con ORSA, ¿vale? Que básicamente es ese proceso de análisis interno
de autoevaluación que deben hacer las compañías de seguro para mejorar los ratios de cálculo de riesgos obtenidos a través de los procesos cuantitativos. ¿Vale? O sea, se trata de ir más allá del cálculo cuantitativo e incorporar otros elementos que nos permitan afinar esos datos y, por lo tanto, como lo dije inicialmente, pues se trata de hacer un proceso de autoevaluación. Dentro del pilar 2, pues también está todo lo relacionado con la creación de un modelo de gobierno del riesgo, es decir, todas aquellas acciones, políticas, procedimientos y herramientas que van a permitir a la compañía poder verdaderamente crear un modelo interno de gestión de riesgos corporativo. A nivel de lo que son soluciones tecnológicas que nos van a permitir cumplir con el pilar 2, pues se encuentra todo lo que tiene que ver con los procesos de gobierno de información corporativa, ¿vale? Incluso procesos de trazabilidad, procesos de glosario de términos de negocio, procesos de gestión de metadatos, todo lo que tiene que ver con la generación de informes para la autogestión de riesgos, ¿vale? O sea, el business intelligence orientado a la autogestión de riesgos, o sea, soluciones de análisis que den autonomía a los usuarios finales para analizar sus resultados. Y por otro lado tenemos el pilar 3, ¿no? donde está la divulgación del riesgo, ¿no? El objetivo del pilar 3 es proporcionar el reporting que se debe entregar al organismo de regulador, ¿no? A la Dirección General de Seguros, ¿vale? Lo que llamamos los QRTs, ¿no? Los informes QRTs. Muy bien. ¿Qué soluciones tecnológicas necesitamos allí? Pues soluciones que nos permitan generar informes, ¿vale? Además, bueno, inicialmente estaba pues el dilema de si XBRL sí o XBRL no, pues entendemos que ahora ya no es un requisito en esta primera fase proporcionar esos informes en XBRL. En cualquier caso, creemos que la plataforma tecnológica de reporting que se decide incorporar debería proporcionar esa capacidad. ¿Vale? Muy bien, adicionalmente debería proporcionar la capacidad de brindar trazabilidad desde un informe hasta el origen del dato, es decir, que desde cualquier informe nosotros podamos coger un KPI y decirle necesito saber este KPI cómo se ha calculado y que la solución nos pueda indicar todos los procesos de transformación que ha sufrido ese KPI o que han sufrido los datos que nos han permitido generar ese KPI, ¿vale? De manera que podamos saber de qué sistemas orígenes viene, qué procesos de quality y de transformación se le han aplicado a esos datos. Muy bien. En cuanto a los drivers o los principales drivers que mueven las soluciones de solvencia, bueno, ya hemos comentado que tenemos esa necesidad de evolucionar los mecanismos de supervisión, ¿vale? de mecanismos basados meramente en el cumplimiento regulatorio a mecanismos que nos permitan crear una gestión de riesgos a nivel empresarial. ¿Vale? La transición desde el análisis de cumplimiento basado en un checklist de cosas que las compañías tenían que tener a una gestión de riesgos cuantitativos. ¿Vale? Esa es otra de las grandes ganancias o las grandes diferencias, ¿no? El conocimiento de la naturaleza de los riesgos, ¿vale? Cómo entender cómo un solo evento puede afectar a múltiples funciones dentro del negocio, ¿no? Y hacer un mayor énfasis en el apetito de riesgo de la organización, ¿no? En el contexto de la estrategia corporativa y de la toma de decisiones, ¿vale? Como comentaba al inicio, que creemos una cultura corporativa de toma de decisiones basadas en riesgo. Muy bien. En cuanto a necesidades, que también nos va a permitir dar cobertura la solución de solvencia, tenemos por un lado
el aumento de la velocidad, la eficiencia y la calidad en los análisis de riesgo. Estas soluciones tecnológicas nos deben permitir conseguir eso, por tanto tenemos que intentar automatizar al máximo posible los procesos de recogida, preparación y presentación de información, ¿vale? Y mejorar la flexibilidad con la que los datos de riesgos sean analizados, proporcionar herramientas que den autonomía a los usuarios de negocio en el análisis de los riesgos, ¿vale? Otra de los grandes retos es adecuar las finanzas y el control de riesgos durante los procesos de despliegue del riesgo, ¿vale? Proporcionar sistemas analíticos de P&L, por ejemplo, donde podamos mostrar de una forma rápida el impacto del resultado de esos análisis de riesgo. También análisis y escenarios de simulación, o sea, deberían ser soluciones que permitan incorporar modelos de simulación, gestión de riesgo bajo demanda. Y por otro lado, otro gran beneficio importante es la mejora de los procesos de calidad de datos, que ya no solamente para el análisis de riesgo, sino que también van a ser procesos que van a favorecer el que el resto del Business Intelligence corporativo pues se desarrolle con una mejor consistencia a nivel de datos. Bien, entonces, esa solución de solvencia, como ya he comentado, no solo nos va a permitir cumplir un requisito regulatorio, sino nos va a permitir mejorar en muchas áreas dentro de la organización, ¿va? Nos va a permitir mejorar los datos corporativos, ¿no? Pero una de las grandes transformaciones es favorecer la integración horizontal del análisis de riesgo. Es decir, ¿no? Que nosotros podamos habilitar una vista exhaustiva del riesgo a través de toda la empresa, a través de los diferentes departamentos y a través de los diferentes procesos corporativos. Y por otro lado, una integración vertical, ¿vale? Es decir, dentro de cada uno de esos procesos, o dentro de cada una de esas áreas o departamentos, que nosotros podamos enlazar la gestión de riesgos con los procesos operativos. Por ejemplo, a nivel del área financiera, pues se trata de comprender el impacto de los riesgos para reducir la incertidumbre financiera y la exposición al riesgo. A nivel de IT, ¿vale? Se trata de minimizar la vulnerabilidad de los procesos de negocio que soportan esos procesos de gestión de riesgo. A nivel operacional, mejorar la visibilidad de exposición al riesgo, reducir las pérdidas imprevistas, mejorar el rendimiento de negocio, y a nivel de cumplimiento regulatorio, proporcionar, por supuesto, confianza en el cumplimiento, mitigar los riesgos y desarrollar soluciones robustas a nivel de lo que es el cumplimiento de la normativa. Bien, y por último, en todo lo que tiene que ver con proporcionar eficacia o optimizar los procesos operativos, tenemos todo lo que son las soluciones para análisis de campañas, análisis de la efectividad de los canales, soluciones que nos permitan desarrollar planes mucho más eficientes, que nos aseguren una mejor distribución y asignación de los recursos y que nos permitan hacer un mejor seguimiento de los procesos operativos, ¿vale? Para mejorar la productividad de cada uno de esos procesos, ¿vale? Por aquí tenemos tanto soluciones orientadas a la optimización de campañas como soluciones orientadas a la optimización de la eficiencia de los recursos humanos. También, pues entender cuáles son los KPIs principales y el nivel de rendimiento o productividad de los empleados, etcétera. Y en lo que respecta a las soluciones para análisis de fraude y riesgos, aquí me gustaría citar una analítica que se hizo a lo largo del año pasado, en el que
se ha incorporado información relativa a cómo las empresas de seguro están gestionando el riesgo corporativo, y 95 de las compañías de seguros que se entrevistaron utilizan tecnología de la lucha contra el fraude, ya están utilizando tecnología para luchar contra el fraude, y que se ha notado además un aumento considerable del fraude en los últimos años. Este estudio consistió en una encuesta que incluyó 42 compañías de seguro, y la finalidad era comparar el grado en que el fraude de seguro ha cambiado cambió desde el 2013 hasta el 2014, ¿no? Y cómo los avances en la tecnología permitirán a las compañías aseguradoras combatir mejor los crímenes o digamos las transacciones fraudulentas dentro de las compañías de seguro. Bueno, un punto importante que ha salido de esta solución o de esta encuesta es que hay una de las principales limitaciones que ven las compañías de seguro en cuanto a la implementación de soluciones de fraude es el poco conocimiento que hay en el mercado acerca de la creación de estos modelos, ¿vale? Es decir, hay una oportunidad de incrementar ese conocimiento, no hay suficientes expertos en analítica de fraude, ¿vale? Digamos que es lo que ve como principal limitación. Por otro lado, sí que hay soluciones importantes tecnológicas que pues proporcionan capacidades para poder generar modelos que permitan identificar las transacciones fraudulentas, ¿no? O con mayor probabilidad de fraude. Bien, ya para finalizar, he querido simplemente pues traer un gráfico donde mostremos una arquitectura de referencia de Business Analytics dentro del sector seguro, ¿vale? Por un lado, está muy simplificada, ¿no? Esto pues requiere pues sentarnos a analizar cada trozo a nivel de detalle, pero a nivel simplificado pues tenemos por un lado los diferentes orígenes de datos, como comentamos cada vez son más diversos, ahí la naturaleza es más diversa, no solamente están nuestros sistemas operacionales, nuestro call center o nuestros sistemas transaccionales, sino empezamos a incorporar información proveniente de aplicaciones móviles, información proveniente de SMS, de voz, por ejemplo, los vídeos que grabamos de las conversaciones con nuestros clientes, información demográfica, información proveniente de redes sociales, de blogs, etc. Tenemos aquí nuestro sistema de Data Warehouse corporativo, ¿vale? Tanto a nivel de nuestro Data Warehouse, donde tenemos almacenada toda la información con el máximo nivel de granularidad, sino también cada uno de los data marts o esas bases de datos de propósito específico que nos van a permitir satisfacer las necesidades de áreas o departamentos particulares. Y pues tenemos aquí nuestros procesos de data quality, absolutamente necesarios y fundamentales para garantizar la consistencia de la información que estamos proporcionando, ¿vale? Luego, ¿qué capacidades son necesarias desarrollar dentro de esa plataforma de Business Analytics? Bueno, capacidades de planificación que nos permitan responder a la pregunta de qué queremos hacer, nos permitan crear planes estratégicos a mediano y largo plazo. Soluciones de presupuestación que nos permitan definir cómo lo haremos, o sea, definir esos planes a nivel de detalle, asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de esos planes estratégicos, ¿vale? Y además, esas soluciones de presupuestación, como sabemos, deben ser colaborativas, permitir la participación de las diferentes áreas involucradas y debe permitir generar workflows que nos permitan saber en qué punto del proceso presupuestario se encuentra cada una de esas áreas, ¿sí? Para hacer que esos procesos sean más ágiles. Luego, soluciones de monitorización y reporting que nos van a permitir entender cómo lo estamos haciendo. O sea, una vez ya que hemos definido qué queremos hacer, nuestros grandes objetivos y cómo lo vamos a hacer, y hemos definido nuestros presupuestos, lo siguiente que queremos hacer es monitorizar ambas cosas, monitorizar nuestros presupuestos, nuestros principales indicadores de gestión y monitorizar el impacto que
esos indicadores tienen en el cumplimiento de la estrategia corporativa o de nuestros planes. Por tanto, estamos hablando de que las soluciones nos deben permitir incorporar cuadros de mando tácticos o dashboard y cuadros de mando estratégicos o scorecards. Por otro lado, estas soluciones también nos deben dar capacidades de análisis de las desviaciones. ¿Vale? Aquí es donde estamos en el mundo del detalle, la posibilidad de poder profundizar a nivel de detalle de información, cruzar diferentes perspectivas analíticas, el tiempo, la geolocalización, la característica de comportamiento de esos clientes, etcétera, para identificar qué cosas nos están desviando o identificar también nuevas oportunidades que aún no hemos identificado. Aquí estamos en el mundo del análisis ad hoc y del data discovery, ¿vale? Donde vamos a necesitar soluciones que nos den flexibilidad, facilidad para el análisis, que nos permitan la visualización avanzada, ya no solamente mirar información en tablas, sino a nivel de gráficos que nos faciliten la interpretación de esa información. Luego vamos a necesitar soluciones que nos permitan poder predecir y prever qué puede pasar, ¿vale? Quiero aquí diferenciar entre lo que es la previsión y la predicción, ¿vale? Vamos a necesitar que las soluciones, la plataforma de Business Analytics nos dé ambas cosas, ¿vale? Pero por un lado, la previsión está más asociada con procesos de extrapolación de datos. Normalmente se utiliza dentro del ámbito financiero para generación de forecast, ¿no? Es decir, en base a cómo lo estamos haciendo en la actualidad, a nuestros resultados financieros actuales, extrapolamos esos resultados financieros hacia adelante para entender cómo acabaremos el año, cómo acabaremos el mes, cómo acabaremos el trimestre, ¿vale? Pero siempre basado en nuestro comportamiento histórico y en un input que pueden dar los usuarios de negocio, ¿vale? En cuanto a el conocimiento que ellos tienen, ¿no? De cada una de las áreas de negocio involucradas en ese proceso de previsión. Por otro lado, la predicción está más orientada con la creación de modelos estadísticos, de modelos de data mining, que permitan analizar el comportamiento de nuestros clientes y de nuestras transacciones para predecir comportamientos futuros, ¿vale? Que nos permitan poner en marcha acciones, ¿no? Para prevenir posibles riesgos o identificar oportunidades de cross-selling, upselling, prevenir riesgos de abandono, etc. Y por último, nuestra plataforma de Business Analytics debe permitirnos responder a la pregunta de ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Es decir, si como resultado de esas previsiones y predicciones pues detectamos oportunidades, riesgos, problemáticas de cumplimiento de nuestros objetivos, debemos decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué acciones debo poner en marcha? Y de todas las alternativas, ¿cuál es la acción más efectiva? Entonces, estamos ahí dentro de lo que son las soluciones de simulación y análisis what if, que nos deben permitir crear diferentes escenarios donde el usuario ponga en marcha diferentes parámetros, diferentes variables y le permita entender cuál es el escenario más eficiente, o sea, que le permite alinearse con los objetivos tácticos y estratégicos, con costes optimizados y en el menor tiempo posible, ¿vale? Muy bien, de manera que nuestra solución debe proporcionar todas y cada una de estas capacidades. Ahora, esto no se come todo de golpe, ¿vale? Estos son soluciones que se van incorporando de forma progresiva, por tanto, otra característica de nuestra solución de Business Analytics es la posibilidad de implementación modular y de escalabilidad, ¿vale? Es decir, que todo esto lo tenga, que en la medida de lo posible todo esto sea fácilmente integrable, pero que no necesariamente tenga por qué abordar todo esto de golpe, ¿vale? Porque también aquí hay un proceso de madurez y de evolución dentro de la empresa que nos va a obligar a ir incorporando estas capacidades de forma progresiva. Por otro lado, tenemos nuestros puntos de interacción, es decir, cómo consumo esos resultados. Bueno, por un lado está lo típico que conocemos a través de los informes, los cuadros de mando, pero no son los únicos puntos de interacción. Vamos a querer que los resultados de esas analíticas y de esos procesos muchas veces estén embebidos en nuestros sistemas operacionales. Por ejemplo, en nuestro CRM, para que ante una llamada de un cliente yo pueda
tener una propuesta de oferta de valor a ese cliente. O ante una reclamación yo pueda tener un indicador de riesgo que me permita pues también tomar una acción para minimizar el abandono. Pero también nos va a incorporarlo a lo mejor en nuestros sistemas web, en los sistemas de venta online, por ejemplo, para que cuando el usuario se conecte, pues también podamos ofrecerle una promoción adaptada a sus necesidades y a sus expectativas, ¿vale? Es decir, ya no solo se trata del análisis que hacemos en forma batch, o sea, nos sentamos, cogemos los datos y empezamos a ver qué pasa. Se trata de generar algoritmos y procesos que permitan tomas de decisiones de forma automática en los puntos de contacto con nuestros clientes, ¿vale? Y muy bien, pues esto es un poco lo que teníamos preparados hoy para vosotros. Espero que haya sido de vuestro interés. Y Ximena, si te parece bien, podemos pasar digamos ya a la parte de preguntas. Claro que sí, Maybeth. Primero que todo agradecerte. Estuvo muy interesante la explicación y ahora los animo a todos a que vayan haciendo preguntas. Los que quieran preguntar directamente por el micrófono pueden alzar la mano, ya saben, con el icono que está en su panel al lado derecho, o pueden enviar las preguntas por chat y las leemos. La primera pregunta que tenemos por ahora, Maybeth, es ¿cuáles son los típicos proyectos de Big Data que están desarrollando las empresas del sector de seguros? Muy bien. Pero eso es una pregunta interesante, ¿no? Porque todo el mundo habla de Big Data, pero no todo el mundo sabe exactamente lo que es y cómo se come, ¿no? Entonces muchas empresas siempre preguntan, bueno, ¿cuáles son esos casos de uso, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? En realidad, ¿esto es real? O sea, ya hay empresas que están empezando a implementar estos proyectos y en qué áreas, ¿no? Bueno, hay una de las más conocidas, es la relacionada con el análisis de redes sociales, análisis de sentimiento, soluciones que nos permiten entender qué se dice de nuestra empresa y de nuestros productos o servicios en las redes sociales, y por otro lado entender o identificar si puede haber segmentos de clientes que estén demandando productos y servicios que nosotros podemos ofrecer, y que a lo mejor actualmente nosotros no estamos llegando, nuestra compañía no está llegando a esos segmentos, ¿vale? De manera que esta es una de las soluciones que más se está poniendo en marcha ahora. Por otro lado está pues también todo lo que tiene que ver con el análisis de reputación de la empresa, ¿no? También a través de información proveniente de redes sociales, ¿no? Entender qué es lo que no les gusta a mis clientes de la compañía, ¿no? Qué se dice de nuestra compañía y que nos permita también mejorar, ¿no? Ya no solamente nuestros clientes, sino muchas veces también nuestros empleados, ¿vale? O sea, compañías que su estrategia también está centrada en mejorar la satisfacción de sus empleados, y a través de estas redes sociales también pueden capturar muchas veces esos sentimientos y esa información. Bien, por otro lado, comenté de proyectos como el Pay as you Drive, ¿vale? El pago por uso, ¿no? A través del cual pues, se instalan dispositivos en los coches que nos permiten saber si el coche está en movimiento y dónde está y por dónde se está moviendo, ¿no? Y que nos permita entender el uso que se le da y pagar la prima de seguros en función de ese uso, ¿no? Ese es otro de los proyectos que también están en marcha, ¿no? Yo os invito en cualquier caso, porque los casos de uso son muy extensos, os invito a ponerse en contacto con nosotros, a entrar en nuestra página web. En nuestra página web tenemos descritos algunos casos de éxito. También explicamos cuál es nuestra aproximación en el ámbito de Big Data, tanto en el sector seguro como en otros sectores, porque hay muchos casos de uso de Big Data que son genéricos, que aplican a muchos sectores, y os invito a entrar allí y a obtener más información o a ponerse en contacto conmigo directamente para poderlos ayudar a entender la necesidad concreta de vuestra empresa y poder comentar estos proyectos
pero ya más centrado en vuestra realidad y vuestra necesidad particular. Perfecto, Maybeth. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las plataformas tecnológicas que nos permiten cubrir las necesidades de Solvencia 2? Bien, bueno, a nivel de herramientas, supongo que estamos hablando de herramientas de tecnología, pues por las características que hemos mencionado, lo ideal es que estemos hablando de plataformas, es decir, que cuando vayáis a tomar una decisión de incorporar una tecnología para Solvencia 2, pensemos en plataformas y no tanto en herramientas, es decir, plataformas que nos permitan dar cobertura a los requerimientos a corto, medio y largo plazo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuáles son las plataformas más completas que nos permiten dar cobertura a estas soluciones? Bueno, por un lado está la plataforma de IBM. ¿no? IBM permite dar cobertura a todo la solución de Solvencia 2, tanto desde el ámbito de gestión de datos, porque tiene soluciones de integración de datos muy potentes, además líderes en el mercado, incorpora soluciones de trazabilidad, calidad y gobierno de información corporativa, ya forma parte de su solución de gestión de datos, incorpora soluciones de reporting, con generación de reporting en múltiples formatos, incluyendo XBRL. Bueno, es una solución muy bien conocida también por sus grandes capacidades a nivel de análisis de información a través de modelos multidimensionales que favorecen la autonomía de los usuarios de negocio. IBM también dentro de su portafolio cuenta con herramientas con motores de cálculo de capital, o sea, motores analíticos que permiten hacer ese cálculo de cuantitativo, el cálculo de los GCCRs, ¿no? Es decir, que es una de las plataformas más completas y con las que nosotros estamos más acostumbrados a trabajar. Otra de las plataformas del mercado que también dan una cobertura bastante amplia, por ejemplo, es la plataforma de SaaS, ¿no? También pues tiene soluciones tecnológicas que dan cobertura a todos estos procesos, tanto para la parte analítica como para la parte de gestión de datos. Y bueno, hay empresas que ya tienen plataformas de Business Intelligence, o sea, que ya se han aprovisionado con plataformas de Business Intelligence corporativas y dicen, yo es que ya tengo mis herramientas, ¿vale? Entonces, si yo quiero abordar un proyecto de solvencia, ¿me tengo que comprar otra o puedo reaprovechar la que tengo? Bueno, yo aquí también os invito a que tengamos una charla, una sesión para entender exactamente qué herramientas tenéis y siempre hay la posibilidad de reaprovechamiento, evidentemente, siempre intentamos basarnos en lo que ya la compañía tiene y complementar aquellos aspectos. Por ejemplo, si vuestra herramienta de ETL no tiene una solución de data quality, pues entender dentro de las soluciones que tenemos, que existen en el mercado, cuál es la más apropiada para integrarse con vuestra herramienta de ETL, por ejemplo, ¿no? O si mi solución no tengo herramientas de trazabilidad y gobierno de información, pues lo mismo, ¿cuál es la que nos va a permitir integrarnos mejor, no solo con vuestra herramienta de tele, sino con vuestra herramienta de BI, porque la trazabilidad es cross, o sea, es desde el reporting hacia atrás. Por tanto, las herramientas de trazabilidad tienen que permitir que estos dos mundos, tanto el de BI como el de gestión de datos, estén integrados, ¿no? Entonces, como ya esto es más particular y dependerá de lo que cada uno de vosotros tengáis, pues os invito también a que nos reunamos y podemos dar una asesoría, además de forma totalmente gratuita, sobre cómo nosotros vemos la arquitectura de Solvencia 2 dentro de vuestra empresa. Perfecto, Maybeth. Tenemos una última pregunta. ¿Cuál es el tiempo de implementación de Solvencia 2? ¿Y qué riesgos enfrentan las empresas a la hora de implementar este proyecto? Muy bien. Bueno, el tiempo de Solvencia 2. Aquí pues lo que toca responder es depende, ¿no? Pero como sé que eso no, no va a satisfacer la pregunta, yo lo que os voy a decir es los tiempos medios, ¿vale? de los proyectos que hemos desarrollado. Ahora bien,
esto depende mucho del nivel de madurez de la compañía en cuanto a la gestión de sus datos. Nosotros hemos hecho proyectos de solvencia en 4 meses y proyectos de solvencia en 1 año. ¿Vale? ¿Y eso de qué depende? Bueno, de cuán desarrollada esté dentro de la compañía la práctica de Data Quality y de Business Intelligence. ¿Vale? Entonces, en empresas donde ya esto es maduro y las plataformas son maduras y los datos tienen un alto nivel de bondad, pues un proyecto que podemos abordar perfectamente en un periodo de 3-4 meses. En empresas donde pues tengamos que focalizarnos más en procesos de limpieza de datos o donde no existe el concepto de Data Warehouse o de Data Mart, pues tenemos que empezar de cero. ¿Vale? Por tanto, esas son las empresas que cuanto antes tienen que comenzar a hacer estos proyectos, ¿no? Porque hay un reto en paralelo a la implementación, ¿no? Que es el que la compañía adquiera el conocimiento de Business Intelligence y la cultura corporativa de Business Intelligence, ¿vale? Y eso es un proceso evolutivo. Es decir, entonces cuanto antes se comience, mejor, ¿vale? Entonces, de media, pues bueno, yo me atrevería a decir que a lo mejor estamos hablando de 4 o 5 meses. Perdón, Ximena, también me preguntabas acerca de los riesgos a los que se enfrenta una empresa a la hora de abordar un proyecto de Solvencia 2. Bien, uno, calidad de datos. ¿Vale? Si nunca sabemos la verdadera calidad de los datos hasta que le hacemos la radiografía. ¿Vale? Nosotros lo que llamamos radiografía de los datos es el perfilado. Un proceso de perfilado de datos es aquel que nos permite hacer una revisión del cumplimiento de ciertas reglas de calidad. ¿Vale? Decimos, bueno, los datos deberían cumplir estas reglas técnicas y estas reglas de negocio, ¿no? Y entonces tenemos herramientas específicas de profiling que metemos los datos y nos dice, pues bueno, este porcentaje cumple y este porcentaje no cumple, ¿no? Y nos permite ver exactamente dónde están los problemas, ¿no? Lo que no es tan fácil es saber el origen, ¿no? Es decir, ¿por qué un dato no tiene calidad? Bueno, porque este dato no está el valor correcto, entender por qué no está el valor correcto, ¿vale? Es un problema de la captura de información, de que nuestros sistemas de gestión no son suficientemente robustos, es un problema de que el proceso operativo de la compañía no está bien definido, tiene gaps y por tanto promueve la generación de datos inconsistentes, es un problema producto de la integración de datos entre sistemas, es que acabo de implementar el RP y por tanto está en fase de estabilización, ¿no? Sí, un poco lo que es más difícil es entender la causa del problema para poderlo arreglar desde el origen, ¿vale? Que al final es el objetivo, arreglar el proceso o arreglar la herramienta que genera ese problema, ¿no? Entonces, el riesgo fundamental es la calidad de datos. El otro riesgo es el tiempo. Como sabéis, es un proyecto que pues tiene unos calendarios definidos. A principios del 2016 ya hay que presentar, en enero del 2016 ya hay que presentar unos informes. De hecho, a lo largo de este año hay que ir también presentando, en octubre hay un hito también de presentación de un primer grupo de información. Con lo cual, quien no haya empezado el proyecto ya, pues evidentemente tiene un riesgo importante, ¿vale? Esto pues tiene que estar en enero del 2016. ¿Sí? Entonces, yo os animo también a comenzar a desarrollar, ¿no? los proyectos de Solvencia 2. No sé si hay otra pregunta, Ximena. Maybeth, no, ya no tenemos más preguntas. Creo que ya han hecho las preguntas que querían hacer las personas de la audiencia. Ante todo, agradecerte por tu participación y por tu exposición. A recordarle a todas las personas que han asistido de nuestra audiencia que recibirán la grabación del webinar para que la tengan o para que la compartan con sus equipos.
Recuerden que para mayor información sobre otros webinars de Antares o otros webinars de tecnología en general, pueden ir a tecnowebinars.com. Muchas gracias, Maybeth, nuevamente por tu participación y gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en este webinar. Esperamos Muchas verlos gracias. entonces en una próxima emisión. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Vale. Adiós.